Bueno, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo. Ya estudiamos la semana anterior lo que fue la disposición de algunos de los muebles del Mishkan, del tabernáculo, las medidas, las cubiertas, todos estos como cortinas, vamos a llamarle de esta manera, con las que se tapaba, con las que se cubría, valga la redundancia, la casa de la cita, el tabernáculo, este lugar de encuentro también se le llama, el lugar del encuentro, donde Dios iba a hablar a Moshe. Y bueno, veíamos cuántas características tiene todo esto de nuestro Salvador, cuántas características no vemos de Yeshua, ¿no? En cada elemento. Por eso, de verdad que dice, si creyéramos en Moisés, creeríamos en él. Y sí es verdad esto que dice, yo lo creo totalmente. A veces por momentos parece demasiado redundante, como que queremos ver a Yeshua en todo. Y bueno, a mí me pasa, yo no sé si a ustedes, pero yo como que veo a Yeshua en todas partes. Y lo veo realmente en la palabra, o sea, veo que es palabra de él, que está él plasmado, que está revelado ahí. Y al final, a la conclusión a la que llego al ver todo esto es el amor que Dios tiene para tu vida y para mi vida, ¿no? Son recordatorios nada más, como detalles cuando alguien te deja o le dejas un post-it, una tarjetita, una flor, que dice, oye, qué lindo detalle, qué bueno que me hace recordar esto, ¿no? Y creo que Dios es así, creo que la Biblia está llena de todos estos detalles. Entonces, bueno, pues el capítulo de hoy vamos a iniciar en el capítulo 28, Éxodo 28, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Habla acerca de las vestiduras del Cohen Agadol. Vamos otra vez a entrar en detalles de todo lo que es el servicio a Dios. Así que espero que no se me duerman. Así que si durmieron bien, pues bueno, no van a tener problema. Eso espero. Y fíjense que quería compartirles algo que estaba reflexionando, que acerca de lo que es el Shabbat, o sea, cómo tenemos que prepararnos para el Shabbat. Porque se dice que el Shabbat es como una reina a la cual uno recibe, ¿no? Y por eso se le hace una cena cada viernes en la noche, porque queremos recibirle de la mejor manera y queremos que permanezca. Y después de ese día queremos que vuelva a regresar. Si le agradó lo que hicimos, todo lo que nosotros preparamos, es para que vuelva a regresar una vez más. Ajá. Y también lo veía de una manera diferente en la que si el Shabbat es el día más importante de la semana, bueno, pues considerando eso, también nosotros deberíamos de prepararnos para que en este día que es tan importante, que debemos de recibir a la reina de los días, estar en la mejor disposición. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sí es importante en sentirte en Shabbat, no así agotado, porque a veces tomamos el Shabbat como, bueno, como es mi día de descanso, estoy tan cansado que pues ya lo único que voy a querer hacer es dormir todo el día, ¿no? O estar totalmente en un estado de reposo, pero casi es en un estado de vegetal, ¿no? Así en estado vegetativo, así como que ya no respondes más que por inercia un poquito así a los movimientos del ruido del agua, pero creo que debemos de disponernos mentalmente y físicamente para estar en las óptimas condiciones este día. Es como un atleta de alto rendimiento, como alguien, imagínate, que entrena para las Olimpiadas durante pues 4 años por lo menos, llega el día de la competencia. ¿Cómo crees que le gustaría que al entrenador que estuviera esa persona a la que preparó? Que te dijera, híjole, es que sabes que ayer la verdad me desvelé un chorro, o sea, tú ya estás así en la fila de arrancar la competencia de la carrera de 100 metros. Dices, es que la verdad me desvelé un chorro ayer, es que llegaron unos amigos y la verdad es que nos quedaron tardísimos, nos quedamos platicando y cené un montón, entonces ya me siento hoy bien cansado. Pues tú crees que va a ganar, tú crees que va a lograr el objetivo. Yo creo que el entrenador ahí lo mata, ¿no? Le dice, oye, ¿cómo crees? O sea, el día que tienes que estar mejor preparado físicamente, mentalmente, espiritualmente, como sea, en todos los sentidos, tiene que ser el Shabbat. Este debería de ser el día en el que físicamente nos deberíamos de sentir mejor. Sí, es un día que descansas, pero tenemos que verlo de esa manera. O sea, yo les invito a que reflexionen. Si en este día llegas que de plano no puedas una ya, o sea, que estás así como que estoy sumamente agotado,
pues está mal. Y bueno, yo a veces me incluyo aquí porque a veces yo también me desvelo el viernes después de la cena, de bueno, pues vamos, me falta preparar cosas, y pues ahí andas en la madrugada todavía haciendo cosas. Y no debería de ser, porque hoy, que sigue siendo Shabbat, como ayer en la noche que inició, deberíamos de estar en óptimas condiciones, porque Dios te está hablando y como estás pues tan cansado, ya ahora sí como dijo Yeshua, el espíritu está dispuesto, pero pues ya la carne está tan débil y tan cansada que ya no puede más. Entonces pues ya suena el despertador y de, ay no puedo parar, media hora más, 20 minutos más, y pues ya se te va y ya te levantas a las 10:30 y de, ay bueno, pero estoy reposando, ¿no? Ya es el único como consuelo, entre comillas, que nos buscamos como para decir que pues que estoy muy bien. Pero no debería de ser así. La verdad es que hoy tendría que ser el día en el que mejor tendríamos que sentirnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por eso la cena de Shabbat, si tienes un problema con alguien, pues te pones a cuentas. Y bueno, ya de eso ya te liberaste, ya te sientes bien. Y bueno, pues te puedes dormir temprano. Ahora que está oscureciendo antes, si tienes la posibilidad, hazlo. No lo dudes en dormirte cuanto antes. Y hoy decir, ¿sabes qué? Hoy que es el día que tiene más horas en cuanto a Shabbat, pues aprovecharlas mejor. Entonces, bueno, pues les invito a que lo consideren, porque el sacerdote, vamos a ver, en sus funciones tenía que en Shabbat estar en óptimas condiciones, porque era el doble de trabajo. Entonces, pues nada de que, es que me desvelé anoche y no sé qué, pues ¿sabes qué? A ver si no te cuesta la vida, porque si en una de esas te equivocas y te contaminas, sales algo mal, te pueden quitar el sacerdocio o puedes ahí hacer algo mal y evidentemente vas a reflejar mal a Dios. Así que bueno, pues vamos a hablar acerca de las vestiduras. Éxodo capítulo 28, verso 1, dice aquí, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar e hijos de Aarón. Entonces, bueno, pues este capítulo habla de eso, de la consagración y de las vestiduras. Ahora, ¿ustedes creen que la vestidura es importante? Lo que vestimos, la ropa. No es tanto a la marca a lo que me refiero, es a la manera en la que nos vemos. La verdad es que, tristemente, es cierto el dicho que dice que como te ven te tratan. Es verdad. Y bueno, es verdad porque también implica algo más de lo que solamente vemos. Es lo que sentimos, es lo que percibimos y es lo que proyectamos. En la manera en la que nosotros vestimos es una manera en la que también nos comunicamos. Es un lenguaje no verbal, pero que es muy, muy fuerte y es muy perceptible, ¿no? Entonces, bueno, involucra muchas cosas. Entonces, Dios quería que los sacerdotes transmitieran algo muy particular para el pueblo. Y de la misma manera Dios quiere que nosotros en nuestra manera de vestir también transmitamos algo. Algo pues, que obviamente Él desea en su voluntad hacer y para lo cual nos creó. Entonces, en este caso, el rol y el oficio que iba a tener Aarón y sus hijos también debía de ser representado por la manera en la que vestían. Yo creo que ya de pronto tú identificas ciertas personas o ciertas empresas por la ropa que visten los empleados, ¿no? O sea, los ves todos floreados así, dices, ay, este trabaja en tal, ¿no? O sea, como que te llama la atención. O bueno, todos están de bermudas y así tal, pues estos son de esto, ¿no? O estos están siempre de blanco, bueno, pues son de tal, ¿no? O así, o sea, como que, o a grupos incluso, ¿no? Religiosos, dices, ay, estos siempre están así con paraguas y esto, pues son como que de este grupo, o estos son de este otro, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que estoy diciendo es que proyectamos algo, que estamos diciendo algo, todos comunicamos algo, simplemente como nos ve la gente. A lo mejor no es mi intención, a lo mejor yo me pongo aquí cadenas y me pongo así unos picos en el cabello y aretes y tatuajes y digo, es que soy súper tierno, abrácenme, ¿no? Soy un osito de peluche, mi corazón es suave, es así de verdad, pero pues la apariencia no como que no da mucho eso, no da a notar eso. Entonces aquí cada uno, Dios no te va a forzar a cambiar a como tú eres, pero sí Dios te va a tratar de alinear a que seas como Él quiere que verdaderamente seas. Y bueno, no nos puede obligar, pero sí nos va a hablar. Así que con respecto a las vestiduras sacerdotales que se van a describir aquí, eran tan importantes que dicen los sabios que Nabucodonosor, cuando se lleva todos los tesoros del templo,
como parte de los tesoros, se llevó las vestiduras del sumo sacerdote. Era algo tan sagrado, era algo tan especial, que dijo, esto es un tesoro, esto es algo invaluable, esto es algo que tiene un sentido muy profundo. Y se lo llevó, cosa que después tomaron los persas, y se dice que Ahasverosh, el rey Asuero, cuando hace la famosa fiesta de los 180 días, dice que exhibía un tesoro cada día diferente, y que en uno de esos días exhibió las prendas que portaba el sumo sacerdote, que se perdieron después, ¿no? Bueno, se quedaron ahí. Entonces, se les conoce como Bigdei Cohen, o las vestiduras del sacerdote. Entonces, esto nos habla de la importancia que tenían estas vestiduras. Y dice el verso 2, harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y para hermosura. Fíjense para qué iban a hacer estas vestiduras para Aarón. Para honra y para hermosura. En otras palabras es para reflejar al Eterno en lo que ellos hicieran. Es decir, Dios es un Dios de honra y Dios es un Dios de hermosura. Dios es algo así que también es agradable a la vista. A veces pensamos, híjole, ya veo así como que algunos así de, ay, como que ya mejor me voy a tapar, ¿por qué no me bañaba? ¿Se darán cuenta? ¿No se darán cuenta que no me bañé? Que etcétera. Lo que Dios quiere simplemente es hermosearnos, empezando desde el interior, ¿no? Pero quiere que todos los aspectos de nuestra vida lo reflejen así, que sea algo bello. Estas vestiduras también tenían el propósito, en uno de los aspectos era la administración, que la gente viera y viera un servicio a Dios. Ajá. Y específicamente estas vestiduras, bueno, pues eran para Aarón y para sus hijos, eran específicamente para los sacerdotes, para el servicio a él. Dice, hablarás y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Aquí nos habla de quiénes eran aquellos que habrían de ser las vestiduras. ¿Dice quién? A quien yo he llenado de espíritu de sabiduría, a los sabios de corazón. Así que lo primero que necesitamos para saber cómo vestir y honrar al Dios que amamos es sabiduría. Es llenarnos de su espíritu. Y sabiduría no me refiero de cómo me combinará mejor esto, ¿no? Entonces le hablas ahí a tu amiga de, oye, ¿cómo combinarías este cinturón? Es que no tengo mucha. No. Sabiduría es en el sentido de, ¿qué puedo hacer yo para reflejar a Dios? ¿Qué puedo hacer para que mi vestimenta no sea de tropiezo a otros? Y para que refleje esta honra y esta hermosura. Así que, pues hay que pedirle sabiduría a Dios también en estos detalles. No podemos sacar a Dios de nada de nuestra vida. Dice el verso 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón, ¿no? Básicamente eran 6 piezas para el sumo sacerdote. Después vamos a ver otras, que ahí era la ropa interior y otras adicionales que también iban a aportar los otros sacerdotes. Pero específicamente para Aarón está diciendo Dios a Moshe: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y yo sé que a lo mejor suena muy burdo este ejemplo, pero yo creo que todos hemos visto estos personajes de cómics, ¿no? De que tiene doble identidad, ¿no? El hombre araña y todos estos, ¿no? Y se juega con algo así muy raro, muy curioso, pero muy cierto, ¿no? Porque pues en estos personajes de fantasía, mientras el individuo no se pone su traje de Superman o del que sea, pues es un tipo X, ¿no? Ahí en la vida, o sea, es como que pues está un menso, ¿no? Pero en pocas palabras, ¿no? O sea, como que está todo después, ay, mira este cuate, es un cualquiera ahí. Y nada más se pone el traje y ya es, por así que ya es Superman, ¿no? Ya es lo máximo, ya es indestructible. Entonces la única diferencia entre un individuo y otro es que es el traje. Entonces aquí lo que Dios nos está diciendo es, mira, ¿sabes qué? Estos trajes es para consagrarlos como sacerdotes. No es porque no lo sean, sino porque la vestimenta te hace parte de eso. Entonces tú puedes quedar consagrado para Dios desde el momento en el que vistes, o puedes quedar totalmente fuera si no te pones la vestimenta que Dios tiene para ti.
O sea, es decir, si Aarón decía, ¿sabes qué? No, la verdad es que yo me siento más cómodo en pants, o no, ¿sabes qué? Es que hace mucho calor, yo la verdad vengo de esta manera, o así, pues no podía servir, o sea, quedaba fuera, ya no iba a ser el sacerdote en ese momento. Aunque fuera Aarón, aunque Dios le haya dicho en algún momento, si él decía, mira, no, ¿sabes qué? Ya, mejor ya no. O sea, está padre esto, pero no me gusta esta ropa, o no me gusta esta cosa. Entonces, dejaba el sacerdocio por eso. Así algunos hemos dejado muchas cosas de bendición en esta vida que Dios nos da, por detalles que no queremos cambiar. O que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que Dios nos ha vestido ya de esa manera. Porque vamos a ver algunos pasajes donde dice que Dios ya nos ha vestido, Dios ya nos llamó, ya nos consagró. Lo único que dice, ¿sabes qué? Ponte el traje, o sea, ya eres un superhéroe. Puedes hacer lo que sea, puedes ir más allá de tus capacidades, puedes lograr cosas que antes pensaste que no podías hacer. Efectivamente, antes no podías hacerla, pero dice, vete y ahora sí te vas a ver como alguien que tiene la capacidad de hacerlo. ¿Ah? Entonces, pues esto es tan importante por eso, por la vestimenta. Porque te ayuda a darte cuenta quién eres tú. No nada más para los demás, sino para ti mismo. Dice en el verso 5, vamos a ver cómo habrían de ser estas vestiduras, la confección. Dice aquí, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de cada una de las prendas. El efod básicamente es la prenda principal y como que era que sostenía a las demás. Era una especie como de chaleco, por llamarlo así, o delantal, por hacerlo algo similar. Y era hecho de 2 piezas, cubría el pecho y parte de la espalda, y se unía en sus 2 extremos, en las hombreras, en la parte de los hombros, por 2 piedras, que también vamos ahorita a ver que eran piedras de ónice, que tenían los nombres de las tribus, y se ceñía la cintura con un cinturón, ¿no? Se amarraba con un cinturón. Y fíjense, dice aquí que era de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Dónde encontramos eso antes? Ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan qué es eso? La cortina, en las cortinas de las entradas del Mishkan, ¿se acuerdan? Al entrar al patio, al atrio, al entrar al tabernáculo como tal y al entrar al lugar santísimo, había 3 cortinas y estas cortinas tenían estos colores, tenían todo esto que nos refleja a Yeshua, ¿se acuerdan? Nos refleja el Evangelio, nos refleja que tenemos que entrar por ahí, que nos refleja que tenemos que conocer al Mesías para poder ir entrando cada vez a la presencia de Dios. Y bueno, en este caso se iba a vestir el sumo sacerdote con estos colores de obra primorosa, o sea, como a mucho detalle, con mucho, de una manera muy hermosa. Dice, tendrá 2 hombreras, este efod, 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel y les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Entonces, bueno, pues estas 2 piedras, como dice aquí, eran memorial, era el recordatorio de los hijos de Israel. Entonces eran 2 piezas, el efod, que se unían precisamente por estas 2 piedras de ónice o onix, que era de color posiblemente negro o morado, púrpura muy muy oscuro, y tenían como grabadas las tribus de Israel. Esto significa que no se podían borrar. O sea, lo que es grabado en piedra, pues ya no lo puedes borrar, ya no lo puedes alterar, ya es prácticamente para siempre. Pues lo que se graba en piedra se queda ahí.
Y esto es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote, cargarlo. Entonces los hombros representan, entre otras cosas, poder y representan fuerza. Ajá. Porque con los hombros se pueden cargar pues, muchas veces las cosas, ¿no? Cuando algo te pesa demasiado, pues lo echas en los hombros y ya te lo llevas a cuestas y ahora sí. Y dice el verso 13, harás pues los engastes de oro. Los engastes pues es como el marquito, algunos alcanzan a ver esta imagen, lo que recubría la piedra. Harás pues los engastes de oro y sus 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Entonces, bueno, está el efod, unas como cadenitas de oro, que era lo que iba a unir justamente, el que iba a llegar hasta la piedra y ahí se iba a quedar. Entonces, bueno, el efod, como les decía, era esta prenda similar a un chaleco o a un delantal de 2 piezas. Y sus colores, como les decía, mostraban al Mesías. Es como la cobertura principal. Era lo que más iba a llamar la atención del sacerdote, estos colores. Y lo que esto representa es que el sacerdote debía de reflejar justamente eso. Reflejar la labor que habría de hacer el Mesías, que es ser intercesor, ser un mediador entre Dios y el pueblo. Y bueno, pues esa labor la tenemos también tú y yo, de vestirnos, pues ahora sí que con las vestiduras del Mesías, las vestiduras de intercesores, las vestiduras de las buenas nuevas. Y pues el azul que representa lo celestial, el púrpura representa al rey, el carmesí representa la sangre, el sacrificio, y el blanco, pues la santidad y la pureza. Y como les decía, el ónice es una piedra preciosa. De hecho, ónice significa brillar con el lustre del fuego. Es una piedra que se ponía en fuego y quedaba así brillosa. Ajá. También se le conoce como ónix. Es muy probable que sea la misma piedra, el ónice y el ónix. Y los llevaba sobre las sombreras. Entonces lo que unía al efod, las 2 piezas sueltas, eran estas piedras sobre las sombreras que llevaba el nombre de los hijos de Israel. Fíjense, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que estas sombreras representan al Mesías. Y Yeshua, como el sumo sacerdote, pues es el que carga justamente a cuestas a las 12 tribus de Israel. Él cargó en él el pecado, dice en Isaías 53, porque el Señor puso en él el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros. Qué hermoso es esto, ¿no? Dice en Lucas, capítulo 15, dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Es lo que dice. Eso es lo que hizo Yeshua por ti y por mí. Dejó a las demás, nos fue a rescatar y no nos llevó así a rastras. No dijo, órale, Dora de las greñas, te traigo y te metes aquí y de aquí no sales. Sino dice, ¿sabes qué? Yo te llevo sobre los mismos hombros, si es necesario. Fíjate qué amor tan grande tiene el Señor por ti y por mí, que aún es capaz de dejar todo, dice así, por irte a rescatar y por cargarte encima. Y bueno, pues algunos pesamos más que otros con toda la carga de pecados que traemos a cuestas, pero así es el Señor. Entonces los hombros representan responsabilidad, ¿no? Hay una frase también que dice, no, es que traigo una gran responsabilidad sobre los hombros. Entonces, el hombro representa responsabilidad. El sacerdote era responsable de las tribus de Israel. Entonces, bueno, como varones somos responsables en nuestros hombros de cargar a nuestra familia si es necesario. Tienes que echarlas a cuestas sobre ti. Entonces no se vale de que, híjole, pues este cuate se apartó, pues hay que se quede, ¿no? O lo corremos por pecador, pues a que es que aquí en esta familia no entre los pecadores es de afuera. ¿Sabes qué? No. El ejemplo que nos da el Mesías es, se perdió, ve por ella y gozoso la encuentra y sobre el hombro la carga. Y eso era lo que iba a hacer el sacerdote cada vez que ministraba, cada vez que se ponía el efod, se iba a acordar que llevaba cargando ahí a las 12 tribus de Israel, a los hijos de Jacob, que no se les podía quitar de encima. Que es una carga que puso el Señor. Y Yeshua dice que sus cargas también son ligeras, que su yugo es fácil. Entonces, si te está haciendo difícil, si te está haciendo pesado a lo mejor alguna responsabilidad que traes ahí a cuestas, que quizás no sea una responsabilidad de Dios.
A lo mejor es algo que tú solito te pusiste a cargar y no tenías ni por qué hacerlo. A lo mejor dices, es que ya no puedo, es que es demasiado. Bueno, sí es una responsabilidad grande, pero el Señor nos da la fuerza para hacerlo. Porque no nos va a dar una carga que no podamos llevar. Entonces el sacerdote, imagínate, como les decía, la responsabilidad que cargaba en cada servicio, por ejemplo, de Yom Kippur. Que si no hacía lo que era lo correcto, ok, le costaba la vida, pero se estaba llevando a cuestas a todas las tribus de Israel ahí. Porque no llevaba a cabo la purificación. Entonces también él era responsable de eso. Y dice en el verso, ahí mismo en el verso 12, dice, llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. Es decir, que no se te olvide. Y eso también nos llama un poco en el sentido, si somos llamados a ser sacerdotes, dice, ¿sabes qué? Pues no te olvides de los demás. O sea, no te olvides que solo eres tú. Porque el sacerdocio venía sobre la tribu de Leví. Pero dice, oye, pues hay otras tribus también. O sea, también Jacob tuvo otros hijos. Entonces a veces decimos, bueno, pues yo ya cargo mi responsabilidad, hay que los demás se hagan pelotas. Hay a ver cómo salen adelante. Y lo que Dios dice, no te olvides que puedes llevar a los demás. Dice el verso 13, harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Dice, verso 15, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Es decir, iba a ser pues del mismo material. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería, en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello sobre cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Pondrás los dos extremos de los cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla, que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, y cuando entra en el santuario, por memorial delante del Señor continuamente. Y bueno, pues qué bueno que Dios le mostró a Aarón a Moshe así como que una imagen, porque a mí me da estas instrucciones y hubiera terminado haciendo otra cosa que no sé en qué hubiera terminado. Bueno, pues esto nos habla de el pectoral. El pectoral era, digamos que la parte más llamativa, ¿no? De lo que es la vestidura sacerdotal. Una parte muy, muy santa, muy sagrada. Ya vimos que sobre 2 piedras llevaban inscritos los nombres de las tribus de Israel. Ahora las va a llevar sobre el pecho. Dice sobre el corazón, para que también las lleves por memorial. Fíjate dónde tenía que grabarse ahora el sacerdote a los hijos de Jacob, a las tribus de Israel. Sobre los hombros cargarlos, pero también sobre el corazón. No nada más es tener la responsabilidad, sino tener el corazón de hacerlo. Porque hay gente que puede ser responsable hasta cierto punto de su familia. Hay alguien que puede decir, mira, ¿sabes qué? Pues aquí está lo de la quincena, pues ahí está, suficiente, ¿no? Yo estoy cumpliendo, soy proveedor, ahí está, soy responsable.
Sí, pero no está tu corazón puesto ahí. Y Dios busca las dos cosas. Tampoco se puede decir, bueno, te llevo en el corazón y te amo, pero no me hago responsable, ¿no? Me vale gorro, ¿no? El típico amor, pues así, medio adolescente, ¿no? Los chicos de, ay, sí, te amo, y pues soy un irresponsable de lo peor, pues sabes que no puede ser. Entonces tienes que responder por ambas partes, por responsabilidad y por corazón. Entonces aquí en este caso el sacerdote era un ejemplo de que tenemos que vivir de esa manera como sacerdotes de nuestra casa. Tienes que poner a cada uno de tus hijos en tu corazón y hacerte responsable de ellos. Entonces el pectoral representa eso, las tribus de Israel en el corazón en el corazón de Dios. Y dice que pues iba a ser del mismo material. Entonces en sí era como una especie de bolsillo donde se iban a guardar dos piedrecitas o dos tablillas. Hay diferentes opiniones con respecto a lo que es el Urim y el Tumim, ahorita lo vamos a ver. Y el efod se ponía encima del efod, estas tablillas, ¿no? Bueno, este como bolsita. Y se hacía de un rectángulo que al doblarse a la mitad, pues queda un cuadrado perfecto. Por eso dice que es doble. En ese sentido es doble, o sea que tenía dos caras. Ajá. Entonces se hacía un rectángulo, se dobla a la mitad, ya te quedaba el cuadrado, y sobre ese cuadrado pues yo me imagino como que se cosía, se bordaba los engastes de oro y se fijaban las piedras que tenían cada uno de los nombres de los hijos de Israel. ¿Okay? Y después viene el verso 30, ahorita vamos a hablar un poquito más de las piedras. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Entonces se le llama a este pectoral el pectoral del juicio. Ajá. Y se dice que es el pectoral del juicio porque precisamente cuando alguna cosa era difícil, cuando no lograban discernir algo, iban con el sacerdote y le pedían que el sacerdote intercediera y les dijera, bueno, pues ¿qué se debe de hacer? ¿No? Por ejemplo, hay un caso en el que a Saúl no sabía qué hacer y va y pide precisamente ahí consejo de lo que debía de hacer. Dice en 1 de Samuel 28, dice, consultó Saúl al Señor, pero el Eterno no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, Dios no le quería hablar a Saúl de ninguna manera, porque dice, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profetas, ni por nada. Dios estaba ahí enojado con Saúl y dijo, es que pues ahora no te hablo, ahora no me buscaste, pues ahora a ver quién te habla, ¿no? Y se fue ahí con la divina de Endor, ya, que fue lo peor. Entonces hay pocos casos, realmente son 3 o 4 casos en los que cuando no se sabía qué hacer, se buscaba lo que es el Urim y el Tumim. Y bueno, el Urim significa luces. Viene de la raíz Or, que es luz. Entonces, Urim significa luces y Tumim significa perfección. Esta frase en forma alegórica sería como la revelación y la verdad. Si había oscuridad en alguna situación, no sabías qué, no veías claro, ibas y el Urim, que representa la luz, te iba a dar claridad, te iba a decir, sabes que esto es por aquí. Y el Tumim, que habla de la perfección, habla más bien como que en el tono de lo que es la verdad. Entonces, es lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios. La luz y la verdad. ¿Y de qué creen que son sinónimos la luz y la verdad? De Yeshua y de la palabra de verdad, a la cual haremos bien en hacer caso, la palabra profética y la escritura. Entonces, hoy no tenemos Urim y Tumim, pero tenemos la revelación en 66 libros. Entonces, esa es la luz y esa es la verdad para nosotros. Cuando decimos, es que Dios no me habla, pues es que a lo mejor no hemos visto pues esa parte en la palabra, pero claro que Dios nos habla. Por eso es que, bueno, pensemos en el contexto de la época de Moshe, pues no tenían todo lo que tienen hoy, no tenían pues la revelación que teníamos hoy en cuanto a la palabra escrita. Entonces, bueno, una manera de que la gente buscara a Dios era esta. ¿Y sabes qué? A lo mejor hay pocos casos registrados así, pero yo creo que había muchos más. Y Dios lo permitía precisamente para que busquemos la luz y para que busquemos la verdad.
para que no nos creamos tan sabios, para que no pensamos que lo sabemos todo, para que no pensemos que con la experiencia voy a resolver todas las cosas. Entonces imagínense, el mismo rey con todos los consejeros que tenía, llegó un momento en que Dios ni así le hablaba, porque lo que quería era la humillación de su corazón. Entonces, si a ti te ha pasado así como a Saúl, de que, híjole, es que ni por mí ni por mí me habla, ¿no? Ya abrí la Biblia así con los ojos cerrados y no me da, y luego ya le busqué y ya le pregunté y nada, ¿sabes qué? A lo mejor lo que falta es arrepentimiento y humillación. Y todos hemos vivido momentos así como de sequía, como que abres la palabra y es que no encuentras y no sabes, y si haré esto, no haré esto, agarrar ese trabajo, no lo agarraré, me casaré con esta persona, no me casaré, lo haré, no lo haré, le diré, no le diré. Hay 1000 decisiones que tomamos todos los días. Y siempre hay una de ellas en las que tenemos dudas, en las que no sabemos qué hacer. El Urim y el Tumim no era una cuestión así como que a veces se piensa mágica de, a ver, vamos a meter la manita, a ver, y ¡pum! Salió rojo, salió bola blanca, entonces quiere decir que sí lo hagas. O sea, no era eso. Implicaba una confesión. La gente iba con el sacerdote, es lo que se dice la tradición, y platicaba con el sumo sacerdote, con el Kohen Agadol. O sea, le decía, mira, sabes que esta situación y está de esta manera. Y si el sumo sacerdote entendía la problemática o Dios le revelaba, se la decía. A su pueblo aconsejaba, le decía, mira, ¿sabes qué? Pues creo que es esto, o esto es por aquí, ¿no? Si el sacerdote no sabía cuál era o qué era lo que quería Dios, entonces usaba Urim y Tumim. Pero no quiere decir que fuera así como que una cuestión de adivinación o así como de bola blanca, bola negra, ¿no? Como en los sorteos de la cartilla de a ver cuál te toca. Ajá. Entonces, Urim significa luces, Tumim significa perfección y son las dos letras, fíjense, Urim es Aleph, empieza con Aleph y Tumim empieza con Taf, Aleph Taf, o sea, alfa y omega, el principio y el fin. Entonces es un reflejo del Mesías también, por supuesto, como habían dicho hace un momento, ¿no? La luz y la verdad representan a Yeshua. El Urim y el Tumim representan al Mesías. Por eso dice, les conviene que me vaya porque les enviaré el Consolador y Él les va a guiar a toda verdad. Esa es una diferencia que hoy tenemos nosotros. Que el Espíritu de Dios mora en ti y si le buscamos, tarde o temprano te va a decir qué hacer. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos y queremos así que nos diga ya. Pero si buscamos la palabra, si la escudriñamos, si buscamos consejo, por el Espíritu que hay en ti, Dios te va a decir qué hacer. Eso es totalmente cierto. Y como les decía, con respecto a las piedras que iban encima, que era lo que se veía, ¿no? Se dice que cada una de ellas, entonces, dice aquí, llevaba grabado el nombre de los hijos de Israel conforme a su nacimiento. Ajá. Que yo por lo menos en lo personal creo que es el nacimiento cronológico, o sea, el orden de nacimiento que tuvieron con respecto a Jacob, con respecto a Jacob, no respecto a las mujeres. Porque bueno, hay ciertos lugares en los que, por ejemplo, a Joseph se le considera por encima de, por ejemplo, de Dan o de Neftalí, que son hijos de las siervas. Ajá, entonces dice, bueno, Raquel y Lea, pues como que ellas eran esposas, y las otras eran concubinas, por tanto sus hijos, pues eran hijos de concubinas. Pero yo creo que aquí, cuando dice que conforme a su nacimiento, fue conforme al nacimiento para Jacob. Entonces, pues empezó con ¿quién? A ver, ¿quién se acuerda cómo nacieron? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Yosef y Benjamín. O sea, el último pues fue Benjamín y antes de Benjamín pues fue Yosef. Y de acuerdo a lo que dice la Mishnah, dice en el Talmud que iban grabados ahí, además de estos, es que estas 4 filas representan a las 4 madres de Israel, ¿no? Raquel, Lea, Bilha y Silpa, de donde salen las 12 tribus. Pero el Midrash dice que además del nombre de la tribu, las piedras llevaban el nombre de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y las palabras Shivtei y Yeshurun, que son las tribus de Jesurún, ¿no? Yeshurun es un nombre del Eterno, que significa, o Jesurún es como el justo, el recto, o sea, las tribus del recto, las tribus del justo. Ajá. Y que en total las letras que daban ahí eran 72. O sea que había 6 letras en cada piedra, en cada recuadro. Y esto nos da 72 letras
que componen lo que se considera el nombre de Dios. Ajá. Y que esas son las que pues se hicieron los que formaron el mundo, y son 6 letras como representando los 6 días de la creación más el Shabbat, ¿no? El cuadro total. ¿Ok? Entonces, bueno, hay algo interesante que también leí que dice que el Urim y el Tumim generalmente se piensa pues que se metía la mano y se sacaba una piedra y decía si es blanca es sí, si es negra es no. Y que cuando era así que brillaban esas piedras, que brillaban esas piedras. Pero de acuerdo a lo que dice ahí en la Mishnah, dice que más bien que cuando había alguna duda, así, que las letras, que había ciertas letras que brillaban, que emanaban luz de esas letras. Y entonces eso pues formaba una respuesta, formaba palabras que el sacerdote interpretaba. Pues aunque tú tuvieras el Urim y el Tumim hoy, digas, mira, aquí está el pectoral, el original, y aquí está el Urim y el Tumim, te voy a preguntar a ver qué voy a hacer, pues no te va a pasar nada, si no sabes interpretar lo que decía. Entonces era algo así como muy, muy particular, como muy especial, como las letras que se empezaron a aparecer. ¿Se acuerdan que empezaron a formarse unas letras en la época de Babilonia, en la época de Daniel? Y pues que nadie las podía interpretar. Decían, pues ¿quién va a interpretar esto? Pues traigan un sabio de corazón, alguien que esté el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, el sumo sacerdote, por la unción que había en él, era capaz de interpretar lo que decían las letras. Entonces brillaban ciertas letras en el pectoral y decía, esto está diciendo Dios. Ajá. Entonces no era tanto, porque si no se convertían de, oye, me casaré con sí o no. Entonces pues, la respuesta de sí o no, bueno, pues es como que muy así, fácil, ¿no? Entonces aquí más bien hablaba de lo que Dios dice. Cuando a veces decían, el sacerdote dice, Dios dice tal cosa, es porque aparecía en el pecho, así en el pectoral, las letras de la voluntad de lo que Dios quería hacer, ¿no? Entonces bueno, pues esa es una de las cosas que dice. De hecho, pectoral es Josén, significa chispa. Y en el griego, cuando se tradujo la Torá a la Septuaginta, se tradujo como oráculo o mensaje de revelación, como logeion, es algo que revelaba la verdad. Y bueno, pues los 4 lados del pectoral también es una manera de representar el Evangelio. El Evangelio tiene el propósito, el mensaje del Evangelio en sí, no nada más es anunciar al Mesías, sino anunciar la redención para las tribus de Israel, para las 12 tribus de Israel. Dice aquí, en el verso 31, harás el manto del efod de todo de azul. Entonces, bueno, el manto, ahora vamos al manto, no al efod, sino al manto. Dice, en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Coselete es como un dobladillo, es como un refuerzo que se le hace así a los chalecos, es una cosa así. Ese es un doblete para que no se desgarrara. Ajá. Dice, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Ajá. Entonces, bueno, este es el manto que iba a ir debajo de lo que es el efod. Y bueno, las granadas tenían esa forma, tenían ese nombre por la forma precisamente, que es como, pues, como una granada. ¿Han visto como las granadas? Pues así son, así tenía el manto, se alcanza a apreciar aquí todavía un poco. Entonces era una granada, una campanilla, una granada, una campanilla. Entonces donde iba pasando, pues ahora sí que iba haciendo ruido, ¿no? Todos lo escuchaban. Ajá. Y la granada es un símbolo de abundancia. ¿Sí han visto? O sea, abre las granadas y tiene así un montón de granitos. Símbolo de fertilidad, de abundancia, de que Dios está prosperando. Y pues se hacía como una bolita pequeña así entretejida con esa forma. Y las campanillas, al emitir el sonido, era el sinónimo de vida. La ausencia de sonido, ¿qué creen que significaba? Pues de que ya se había muerto el sacerdote. De que ya se acabó su vida ahí. Y se dice que este sonido de las campanillas representa el Evangelio. Que mientras, si estás vivo, vas a proclamar el Evangelio. Por eso, pues Pablo dijo, para mí el vivir es el Mesías, el morir es ganancia. O sea, yo mientras esté vivo, voy a proclamar la palabra de Dios. Entonces, el ruido, el sonido de las campanillas es el Evangelio, que produce vida, es sinónimo de vida.
Si te quedas callado, si no proclamamos nada, pues es sinónimo de muerte espiritual. Quiere decir que no estás transmitiendo nada. Ajá. Así que si tenemos vida, nos deben escuchar. Ahora sí que debemos de emitir sonido al caminar, al servir a Dios. Y las granadas, pues representan el fruto del Espíritu, de la Ruach HaKodesh, que te llena de abundancia. Ajá, y que es el resultado de tener una relación íntima con el Eterno. Y bueno, pues este manto básicamente lo que hacía, que era la prenda más adentro, pues es que cubría el cuerpo, lo protegía del frío, también se le llama la túnica. Era de color azul. ¿Y por qué? Porque lo único que podía revestir al sacerdote era algo celestial, era algo que veniera del cielo. Y eso es algo, pues también para ti y para mí, que lo único que nos puede vestir es algo que Dios te da. Es la única vestimenta aceptable para entrar a la presencia de Dios. Y dice aquí en el verso, nos quedamos en el 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Hashem. Santidad a Yud Hei Bab Hei, ¿no? Lo que dice aquí. Y le pondrás un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante del Eterno. Fíjense, ahora lo que nos dice es que el sacerdote iba a cargar con las faltas de los hijos de Israel, así en su frente. Entonces ya los iba a llevar en los hombros, los iba a llevar en el corazón, pero también los iba a portar así como una señal para todos, para que todos lo vieran aquí delante y él fuera responsable de eso. ¿De qué faltas? De no guardar la santidad a Dios, de que el pueblo también debía de ser santo y dice, bueno, pues yo cargo con eso y estaba grabado en una lámina de oro. Dice, estás consagrado, ¿no? Lo que nos habla también esa lámina es que el sacerdote era un recordatorio de su santidad, de su consagración, de que a donde fuera no te olvidaras que estás marcado. Dice en Apocalipsis, ¿no? Que Dios va a marcar a algunos, que Dios va a poner un sello en la frente de algunos escogidos para que prediquen y para que lleven el evangelio y las buenas nuevas a todas las naciones en la gran tribulación. Así que es gente muy especial, con esa misma misión, con esa misma santidad como la que tendría el sacerdote. Dice el verso 39. Dice, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto, obra de recamador. Entonces, bueno, la túnica era la prenda más interna todavía, era blanca, iba debajo de lo que es la túnica del efod, y encima la mitra, que es como un turbante, algo similar, también iba a ser de lino, que es un material muy fresco. Y por último dice el cinto, que era lo que iba a hacer que se ajustara, ¿no? Entonces el manto va debajo del efod, la mitra, como les digo, es como una especie de turbante o de gorro que cubría la cabeza durante las funciones. La Biblia no menciona qué forma tenía y nos habla de esa consagración que tenía el sumo sacerdote. Y bueno, pues Yeshua no llevó una mitra como tal, no llevó una tal, pero sí llevó una corona de espinas como una carga por los pecados del pueblo de Israel. También como una señal de que él está cargando la maldición de la tierra, ¿no? Porque con espinas y cardos te producirá. Entonces en lugar de una mitra, llevó una corona pero de espinas cargando los pecados. El sacerdote también llevaba una carga de los pecados del pueblo. El cinto pues es lo que ayudaba a desplazarse y a movilizarse mejor, para que las vestiduras no anduvieran sueltas, y también eran de los mismos colores. Vamos a ver más adelante. Dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Pues bueno, también ropa interior, pues para que no anduvieran ahí. Ahí dice, también les hacemos los calzoncillos, de lino también, como que representando, el lino es un material fresco. Y esto, hay un dicho que dice que Dios prefiere inspiración más que transpiración. O sea, la idea es que el sacerdote no ande así como nosotros, de que, híjole, ya estoy así súper sudado, ¿no? Ya bajaste todas las cosas de allá arriba, las bocinas y todo escurriendo. Bueno, es necesario si hace mucho calor, pero la idea es que el servicio a Dios no tenía que ser algo así agotador, no tenía que ser algo
de lo que digas, sabes que ya no quiero volver a servir, ya no me pongan en el rol del montaje porque ya no me la voy a acabar, sino el lino representa la frescura, representa la santidad, representa el hecho de que te ibas a sentir bien, te ibas a sentir cómodo sirviendo a Dios. Ajá. Y dice el verso 43, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entran en el tabernáculo de reunión o cuando se acercan al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. O sea, si no vestían apropiadamente al momento de entrar al tabernáculo, se podían morir. Yo los podía considerar indignos. Entonces, ustedes se acuerdan que también hay una parábola que cuenta Yeshua cuando dice, ¿por qué entraste vestido así? Pues este hombre se metió y pues traía sus propias vestiduras y que le dijeron, no, pues ya no sé qué contestar, saben que sáquenlo, amárrenlo y échenlo allá afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso quiere decir que no te puedes vestir como tú quieras delante de Dios, que delante del Eterno no podemos ponernos obras de nuestra propia justicia. Es más, dice en Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea que si tú quieres llegar así con tus mejores trapos, dice Dios, pues son como trapos de inmundicia delante de Él. La única justicia, la única vestimenta permitida delante del Eterno, ¿cuál va a ser? La que te ponga Yeshua a ti. Esa es la única, no va a haber otra. Esa es la manera. Y pues de esa túnica de lino también habla acerca de esa santidad, de esa pureza, ¿no? Era sin costura, era de una sola pieza entonces, y es la que viene registrado en el Evangelio de Yohanan, que dice que echaron suertes, ¿se acuerdan? Que echaron suerte sobre la túnica de Yeshua. Y la que vimos anterior, el manto, dice que tenía esas borlas, ¿no? Ahí era donde se ponían los tzitzis también. En la gente que no era sacerdote de uso común, fue la que tocó el borde del manto, cuando dice, tan solo tocar el borde de su manto, ¿se acuerdan la mujer que tenía el flujo pues dice, eso fue lo que tocó. Y bueno, dice, para que no lleven su pecado y mueran, es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Así que, pues este es el capítulo de las vestiduras sacerdotales, a la cual nosotros también tenemos el llamado a ser vestidos así. Nosotros también tenemos una vocación, dice en la carta de Pedro, me gustaría leérselas. Primera de Pedro, vamos ahí, 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fíjate, o sea, la tribu de Leví fue escogida entre las 12 tribus, entre los 12 hijos. Dice, real sacerdocio. O sea, no solo es un sacerdocio, sino cuando se refiere a real, quiere decir que es como para el rey, o sea, es con realeza. Nación santa, o sea, es un país, un conjunto de personas que están apartadas para Dios. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esto lo escribe Pedro a las 12 tribus también, diciendo, tu vocación es ser sacerdote. Entonces tenemos que entenderlo así, el sacerdocio y muchas cosas como están hoy en las estructuras incluso de las congregaciones, al menos en mi manera de ver, no es tanto un lugar así como jerárquico, o sea, no es como un lugar en el organigrama. Yo lo que le pido es que nos veamos más bien que todos tenemos roles diferentes, que Dios nos llamó a hacer una función diferente. Y bueno, hay diferentes funciones nada más. Entonces, bueno, a mí me llamó Dios a hacer una función particular, pero ustedes también tienen una función que realizar. Porque de acuerdo a lo que dice aquí la palabra, es que esa es la vocación de Israel. Esa es para la razón para la que Dios lo puso. Para ser el sacerdote entre todas las naciones. Entonces, la tribu de Leví es como una muestra, como un ejemplo en chiquito de lo que tenía que ser todo Israel en conjunto con respecto al mundo. Es decir, bueno, esta tribu de todo Israel va a estar apartada, va a ser sacerdotes, va a estar consagrada, va a ser especial. Bueno, Israel, todos los que forman Israel, tienen que estar apartados, consagrados y tienen que buscar reflejarme. Así que el llamado que nos hace Dios en este capítulo es precisamente este. Dice, evalúa tu llamado una vez más. Y parte de tu llamado es cómo te vistes, cómo eres, cómo te ves, cómo te ve la gente, ¿no? Dice en Isaías capítulo 61, dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación.
Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esa es parte de la vestidura que el Señor nos dio, vestiduras de salvación. Y el Salmo 32:16 dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Así que somos vestidos por la salvación del Mesías. Y la pregunta sería, ¿nuestra vestimenta será un reflejo de ese llamado de salvación? ¿Tú consideras que estamos reflejando eso? Dice en Romanos 13, verso 14, acompáñenme ahí. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Yeshua HaMashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. Y bueno, así yo resumiría esto. De todo lo que podría decirles es, revístete del Mesías, con la presencia de Él, con su espíritu, con su manera de ser. Que todo lo que hagas le refleje, que tu ropa lo refleje. Ahora sí, que desde la punta del zapato hasta el último pelo del cabello, hasta el gallito que se te para, que eso puede reflejar a nuestro Adón. Así que, ya siendo más particular, bueno, pues si eres mujer, pues puedes venir aquí con pantalón, con falda, como gustes, con rosh o sin rosh, ¿no? Siempre y cuando lo que busques es reflejar al Creador. Siempre y cuando lo que busques es no llamar la atención a ti y no robarle esa gloria a Dios. Porque uno de los propósitos que tenía el sacerdote al vestirse de esa manera era en parte cargar la atención sobre sí, pero con la idea de que la gente no se distrajera en lo demás. Imagínate si está el sacerdote vestido de esa manera y de repente llegaba alguien vestido así, ¿no? Pues ya no sabían a quién ver, ¿no? Si eres varón, pues lo mismo, ¿no? Puedes venir pues de bermuda, de short, de pantalón, no hay problema. Nada más no olvidar que nuestra vestimenta debe de ser para Él, que debemos de ser consagrados para Él. No olvidar que somos sacerdotes de un hogar, que estamos destinados a ser sacerdotes de las naciones. Y que lo que hagamos tiene mucho que ver cómo nos vemos, cómo nos sentimos, tiene mucho que ver por cómo nos ven los demás. Entonces, como dijo el mismo apóstol Pablo en su momento, y creo que este pensamiento de Pablo es mucho más amplio cuando dice, si por mi comida o mi bebida voy a hacer tropezar a mi hermano, dice, prefiero no comer carne jamás, prefiero no beber, prefiero renunciar a lo que tengo derecho con tal de no ser tropiezo a nadie. Entonces, bueno, pues a lo mejor puedes venir aquí de muchas maneras y no ser tropiezo para algunos, pero si puedes ser tropiezo para alguien más, mejor no lo hagas, por amor a esa persona, porque a eso somos llamados. No a poner un reglamento, ¿no? Para eso, pues está bien en los trabajos y por algo se hace. Pero nuestro reglamento va más allá de eso. Dice que el que obra en amor, dice, para tales cosas no hay ley. Es decir, no es que no exista la ley, sino que no estás preocupado por qué dice la ley, porque estás tan consciente de amar a tu prójimo de esa manera, que dice, ¿sabes qué? No necesito que me lo digan, yo mismo me lo voy a imponer. Y eso es lo que debemos de buscar, reflejar a nuestro Mesías en todo. Bueno, pues vamos a terminar el capítulo 29. Vamos a Éxodo capítulo 29, que es un poquito más rápido. Es la consagración de Aarón y de sus hijos. Ok, dice en el verso 1, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Bueno, entonces ya estaba el diseño de las vestiduras. Dice, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos.
Así que pues este es el ritual y los elementos. Entonces se hacían estas ofrendas. Estos son los elementos, que era un becerro, 2 carneros, panes, tortas y hojaldres sin levadura, el agua, el aceite, y también había el elemento que es la sangre. Ajá. Entonces, bueno, pues el becerro era para expiación de los pecados, ahorita lo vamos a ver. El carnero, uno era para un holocausto y otro era para una ofrenda de shelamim, que es ofrendas de paz. Los panes y las tortas, los hojaldres sin levadura, pues representan una vida sin pecado, que es la que tenían que llevar los sacerdotes. El agua representa la pureza, fíjense, los tenían que limpiar, representa la pureza, la limpieza y la renovación. Y es un símbolo de lo que haría Yeshua justamente cuando lavó los pies de los discípulos, ¿de acuerdo? En Juan capítulo 13, Él les lava los pies, porque los está consagrando, los está preparando para una misión similar a la que Moshe iba a preparar a Aarón y a sus hijos. Y bueno, la sangre, que es el elemento de expiación y de perdón, ¿no? Es lo que se iba a realizar. Y el aceite con el que los iban a ungir es el prototipo de una materia, del material inflamable. O sea, el aceite es algo pues que se enciende. Y esto con el propósito de que la chispa divina se posara sobre el sacerdote y entonces produjera luz. O sea, el aceite sin chispa, sin fuego no es nada. Ajá, pero una vez que hay fuego, pues ahora sí que alumbra, ¿no? Por eso se vendían así las velas, las luces. Y dice que es por derecho perpetuo, es decir, ellos siempre iban a tener este derecho de los hijos de los levitas, pero esto solo se podía dar pues si se transmitía de padres a hijos. Entonces aquí nos ponemos a pensar que si nosotros no transmitimos esto a nuestros hijos, esta consagración, pues entonces no, pues se iba a acabar el sacerdocio. Pues Dios les dice, este es tu derecho, pero si tú no lo haces, pues tus levitas van a estar haciendo otras cosas. Como sucedió en la época de jueces, ya había levitas ahí en cada quien haciendo lo que mejor le parecía. Incluso Bernabé, en la época del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Él lleva una propiedad a los pies de los apóstoles, porque pues es el tiempo de restauración. Y de acuerdo a lo que dice la Torá, los levitas no tenían que tener tierra, no tenían que tener heredad. Entonces, pues, ¿qué hacía Bernabé o este hombre con tierra? Pues fue y la devolvió y dijo, no, ¿sabes qué? Sí, cierto, ya entendí que no puedo tenerla. Y la pone a los pies de los apóstoles y bueno, fue para bendición. Y dice el verso 10. Dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Bueno, ya están aquí los elementos. ¿Qué es lo que iban a hacer? Iban a tomar el becerro y iban a poner sus manos sobre la cabeza. Ajá. Poner las manos es un símbolo de transferir el pecado. Se confesaban los pecados poniendo las manos en la cabeza del animal y bueno, ahora sí, esto lo que es como una ofrenda de culpa, como si, ¿sabes qué? Pues esta es la culpa de él, ahí te los paso. Ahí te transfiero mis pecados y pues él tenía que pagar. Ajá. Dice el verso 11, y matarás el becerro delante de Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Entonces, bueno, aquí se cumple lo que dice en la carta a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no se hacía expiación. Entonces, bueno, ya derramaban la sangre, la ponían en los 4 cuernos del altar y la demás se derramaba. Ajá. Verso 13. También toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Entonces, fíjense, lo que es la grasa, lo que era así lo que cubría estos órganos, los intestinos, el hígado, los riñones, esos se ponían en el altar y se quemaban ahí en el altar, en el tabernáculo. ¿Ok? La grasita que, de acuerdo al Rabí Ibn Ezra, se considera que estos órganos son los que como que producen la inclinación al mal. El hígado, los riñones y los intestinos, ¿no? ¿Y qué es lo que más se daña cuando haces corajes? Cuando estás así de malas y eso, pues el hígado, obviamente, los riñones y los intestinos. La colitis, la gastritis y todo eso, son enfermedades que tienen que estar asociadas por gente cuando te haces tus corajes y lo que sea. Y curiosamente dice aquí, estos los vas a quemar. Entonces, ¿qué? Para que
mueras a ti mismo en tu carne, a todo esto que representa el pecado, la inclinación al mal. Ajá. Y esta es como la ofrenda que se le llama de Hatat, la ofrenda por el pecado. Ajá. Que eso aparece sobre el becerro. Pero otra parte, dice, se iba a sacar, que es el estiércol, la piel, ¿no? Y la carne, se sacaba fuera del campamento, dice, es ofrenda por el pecado. Eso significa que es una ofrenda, esta ofrenda iba a cargar el pecado en sí también. Todo el animal iba a cargar el pecado. Entonces una parte se quemaba, como la grasa esta, y la otra se iba a sacar del campamento y se iba a quemar ahí en un lugar inmundo. Y pues nos recuerda a Yeshua que él muere fuera de la ciudad cargando la maldición. ¿Se acuerdan? Cargando el pecado de todos nosotros. Por eso él muere fuera. Porque era lo que se hacía en Yom Kippur. Esto también se hacía en Kippur. En Kippur, una de las partes que se hacía dentro de todo el oficio del sacerdocio es que había unas partes del animal que se sacaban fuera del campamento, fuera de la ciudad, y se quemaban ahí. Decían, ¿saben qué? Esto sáquenlo de aquí, porque esto es ya pecaminoso. Entonces Yeshua toma el pecado en sí y por eso muere fuera de la ciudad. Y el resto, lo que se quemaba en el altar, dice que iba a subir como una ofrenda agradable, era un olor fragante para Dios. ¿Por qué era olor fragante? Porque si sabes qué, mis hijos me están obedeciendo, están haciendo lo que les pedí, esto es agradable a mí. Así que las ofrendas a Dios, cuando dice que eran olor fragante, dependía de la obediencia y del corazón con el que lo hacían. Dice el verso 15, asimismo, entonces esto es lo que se hacía con el becerro. Por el becerro se hacía ofrenda por el pecado. Y vamos a ver las del carnero. Las del carnero dice aquí, verso 15, asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero con su sangre, rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás al carnero, el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Eterno, es ofrenda quemada al Señor. ¿No? Es lo que se le llama un corbán de olá. Corbán es ofrenda, y olá es de ascensión, que sube. Es lo que se le llama también como holocausto. El holocausto era una ofrenda que se quemaba todo, y representaba consagración a Dios. Es decir, sabes que yo me entrego totalmente a ti, Señor, y entonces eso, el animal tomaba tu lugar y decías, muero a mí mismo, me estoy muriendo a mí, y esta ofrenda representa esto. Entonces, básicamente se hacían estos korbanot, que era por expiación, que se dividía en dos, lo que es hatat, que es pecado no intencional, asham, que es el pecado de culpa, que es muy interesante porque es lo que dice en Isaías 53, dice que que él cargó el pecado de todos nosotros, que es como él se hizo una ofrenda, y Asham tiene que ver como alguien que se echa la culpa de eso, que es el responsable. Como dices, bueno, si le vamos a echar la culpa a alguien que sea él, bueno, pues eso es Asham, eso es una ofrenda de que él va a cargar con la culpa de todo. Entonces Yeshua dijo, ok, yo cargo con la culpa de todos los pecados de toda la humanidad. Y una ofrenda de olá es esta, la que acabamos de ver. Es una ofrenda quemada, es un holocausto, es consagración a Dios. Y la siguiente ofrenda es shelamim, que son ofrendas de paz, de reconciliación. Entonces es como un proceso. Primero ese es un sacrificio que ya vimos por el pecado. Entonces bueno, ya es por el pecado, porque alguien tenía que pagar, pues ya se hacía, ¿no? Como para hacer justicia. Después viene la consagración y después viene ya la paz, la armonía que se hacía. Entonces eso es lo que iba a hacer con los sacerdotes. Primero el sacrificio por sus pecados, por el pecado en general. Después la consagración, que es y ahorita vamos a ver las de paz. Dice el verso 19, tomarás luego el otro carnero. Este es el segundo. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el carnero, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Dice aquí,
en el verso, ¿dónde me quedé? Ok, 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado al Señor. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Entonces esto, cuando se presentaba una ofrenda mecida, ya las ofrendas las vamos a estudiar más a detalle en Levítico. Lo que se hacía es que el dueño de la ofrenda la llevaba delante del sacerdote y entre los dos ponían pues en un canasta o en un talit, algo similar, lo que era la ofrenda y lo mecían, hacían un vaivén de forma horizontal y luego de arriba hacia abajo y se hacía hacia los 4 puntos cardinales, representando que Dios es el dueño de todas las cosas, que a Él le pertenecían. Y eso representa, entre otras cosas, el Espíritu de Dios, que iba a traer también bendición. Dice el verso 25, después lo tomarás de sus manos, ya que lo habían mecido, y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante del Señor. Es ofrenda encendida al Señor. Entonces, aunque era una ofrenda de paz, también se mecía y luego se convertía en encendida, en este caso, o sea, se prendía. No siempre nada más se mecía, sino ahorita se mece y además una parte se quemaba. Dice, tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Señor, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel y de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda al Señor. Entonces esta ofrenda es la misma, esta ofrenda de paz llamada Shelamim es la misma, ¿no? Que primero era como encendida o mecida, después se encendía y después se le llama ofrenda elevada. Y esto implicaba esta ofrenda que también los sacerdotes comían de ella una parte. Entonces una parte la comía la persona que lo llevaba y otra parte la comía el sacerdote. Verso 29. Dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás del carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Entonces, bueno, lo que quedó de esa carne, de ese carnero, pues ya se cocía, o ahí se asaba. Dice, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, el matzá, la carne, eran para Aarón y pues eran las mejores partes para Aarón y para sus hijos, ¿no? Lo que es pues la pechuga, ¿no? Lo que dice aquí la parte delantera, lo que tenía más carne. Dice verso 33, y comerán aquellas cosas con las cuales hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Así que, bueno, pues no cualquiera podía participar de esto, sino solamente aquellos que estaban destinados. Entonces, bueno, hay gente que como que dice, ay, sí, pues lo mejor para ellos. Bueno, pues sí, si tú quisieras dedicarte a eso, dice, pues también lo mejor iba a ser para los que se dedicaran a ello. Dice, y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa sagrada. Es algo similar, cosa santa. Algo similar a lo que se hacía en Pesaj. O sea que sabes que esto es consagrado y si sobraba algo, se tenía que quemar. Dice el verso 35, así pues harás a Aarón y sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Entonces, bueno, por 7 días los iban a consagrar, ¿no? El 7 representa algo completo, representa una creación ya total, una creación perfecta. Entonces, pues para consagrarlos totalmente eran 7 días y dice aquí que cualquier cosa que tocara el altar será santificada.
Ujú. Entonces primero se hicieron santificación por el altar, sacrificio por el altar, y después dice que el altar, una vez que es santificado, pues santifica lo que toca, ¿no? Quiere decir que lo que tú llevaras al altar ya quedaba apartado para él, ¿no? Y a mí me recuerda un poco, porque vimos que el altar representa a Yeshua, ¿se acuerdan? Que ese altar representa al Mesías mismo, que él es el altar y el sacrificio del altar. Como esta mujer, ¿se acuerdan? Que tenía estaba enferma de flujo, y dijo, si tan solo lo tocare, se voy a ser salva, voy a ser sana. ¿No? Entonces lo mismo sucedía, o sea, si tú llevabas algo al altar, te santificabas delante de él, Dios te iba a limpiar, Dios te iba a perdonar. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día. Entonces, bueno, ya está el altar consagrado, ya están los sacerdotes, y esto era lo que se iba a hacer en el altar. Por eso les digo que era donde iba a haber más trabajo, o sea, donde más tiempo pasaban los sacerdotes era en el altar. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Ajá. Entonces, bueno, esto que dice de la libación, de acuerdo al Talmud, dice que se vertía en tazones de plata, se le ponía vino y como que sangre así en el extremo del altar. Dice, es ofrenda encendida al Señor. Entonces, fíjense, se hacían todos los días en ese altar se ofrecían 2 corderos de un año, uno por la mañana y uno por la tarde, uno por la mañana y uno por la tarde, una mañana y uno por la tarde, o sea, ahí sí todos los días. Y en Shabbat, peor, bueno, no peor, más bien doble trabajo para los sacerdotes, o sea que era más trabajo todavía. Y en Rosh Hodesh también se hacían otros sacrificios especiales. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. Perdón, verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Así que Dios dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cita en este lugar. Ahí te voy a hablar. Búscame ahí. Búscame en este lugar. Yo creo que por eso es importante congregarse. Por eso es importante tener un lugar. Porque pues Dios le pudo haber hablado a Israel de muchas maneras, pero Él le escogió un lugar específico para decir, ¿sabes qué? Ven aquí, aquí te voy a hablar, ¿no? Aquí quiero que nos veamos, aquí quiero platicar. Dice el verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar, y santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Hashem su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yud-Hei Vav-Hei, su Dios. Fíjense qué hermoso termina este capítulo diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a habitar entre los hijos de Israel, yo voy a ser su Dios, yo voy a santificarme, yo voy a santificar el tabernáculo. Mi gloria va a estar ahí delante de ustedes, y ustedes van a conocer que yo los saqué de la tierra de Egipto. Ustedes van a saber que los amo tanto que los voy a consagrar por amor a mí mismo. Es tanto el anhelo de Dios por estar con nosotros que dice, bueno, si tú no eres capaz de santificarte, yo te voy a santificar a ti. Y si tú vas al altar, santo serás. Entonces decíamos que Yeshua representa ese altar. La cruz es ese lugar elevado, porque altar significa elevado, alto, un lugar alto, es lo que implica, en el que podemos estar consagrados a Dios, en el que Dios nos santifica. Por eso dice, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Dios te da una oportunidad de ser santo otra vez. Cada que tú pecas y cada que tú confiesas tus pecados y te presentas delante del altar de Dios, dices, Señor, pequé, otra vez vuelves a ser santo una vez más. O sea, Dios no te expulsa del sacerdocio y sabes que ya pecaste muchas veces, vas para afuera. No, dice, ¿sabes qué? Aquí hay provisión para ser santo una vez más. Y Yeshua es ese sacerdote perfecto para consagrar a los demás. Así que si realmente lo que dice aquí te consagras, si eres consagrado a Dios, si eres santo a Dios, conocerás que yo soy el Señor, tu Dios. Así que la conclusión de estos capítulos habla de
la consagración que tenemos que tener. Nuestra vestidura solamente es algo que refleja lo que debería de haber en nuestro corazón. Y lo es en sí. La verdad es que como vestimos es un reflejo de cómo somos. Y bueno, aquí también es cuestión de gustos, ¿no? Pero en la medida que nuestro corazón va cambiando, también nuestro exterior debería de ir cambiando. Porque, como vimos, la vestidura era parte del servicio a Dios. Así que no tomes en menos la manera en la que vistes, en la manera en la que hablas, en lo que tú haces, porque es parte de tu servicio a nuestro Padre Celestial. Y pues Él nos ha consagrado. Él ha hecho todos estos sacrificios, que son una representación del Mesías, es con el único propósito de decir, ven a mí. Lo único que quiero de todo esto es que conozcas que yo quiero estar contigo. Porque más allá de todo lo que harían los sacerdotes sobre la santificación, lo que cierra este capítulo diciendo, para que ustedes sepan que yo soy el Señor su Dios que te saqué de Egipto. Es decir, te saqué porque quiero que vivas como yo quiero, como yo te he dicho. Ahora sí que como padre que le dice a un hijo, sigue mis instrucciones y te va a ir bien. Pues bueno, pues acompáñenme a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre porque Él nos ha santificado y porque Él nos ha llamado a mantener esa santidad.